la verdad es que quien lo imprime, yo creo que es innecesario. Es decir, que lo que conviene es que estemos atentos, que demos un vistazo al material y tal. Comenzamos ahora la primera asignatura de mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario es una asignatura donde vamos a intentar ver distintas modalidades de mercados, ¿vale? Conmigo vais a ver el residencial tradicional, vivienda, ¿no? Con la gente de Yola La Salle, que vienen ya colaborando desde hace muchos años, esperemos con menos términos en inglés que otros años, aunque he visto que el material estaba todo en inglés, el de hoy. Pero bueno, adviérteles por WhatsApp que intenten ir traduciendo, ¿no? Yo cuando estoy en las sesiones, porque tengo clase luego de 6 a 8, aquí al lado de evaluación de empresa, y no estaría, pero siempre en el chat voy traduciendo todo lo que van diciendo, ¿no? Pero bueno, con ellos veréis el resto de mercados, bueno, comercial, industrial, oficinas, alternativos. Hoy van a daros algo de macro y de alternativos, pero en el resto de sesiones, si miramos el calendario, pues tenemos ya pues, todos los mercados específicos, ¿no? Entonces, bueno, somos responsables de dichos mercados en la sede central de Madrid y la verdad es que suele ser una asignatura con bastante nivel, ¿no? Entonces, es lo que buscamos esta asignatura. Como yo sabía horas que podían y otras que no, mi bloque de residencial tradicional será hoy hasta las 6 o 6 menos cuarto que haremos el descanso. El martes que viene la primera hora y el tercer martes la primera hora, ¿vale? Y el resto de las 3 horas las veréis con ellos los otros martes. Hoy y el siguiente martes, la hora que tengo, seguramente veremos el contenido que tenéis en Moodle de esta primera sesión. Y el último día lo dedicaremos a las fuentes. Vamos a ver muchos datos ahora, pero ese último día lo dedicaremos a las fuentes de los datos. Porque aquí lo que yo persigo no solo es que tengáis conocimiento de las reglas básicas que mueven el comportamiento del mercado inmobiliario residencial, sino que también tengáis la capacidad o la autonomía para cualquier análisis de mercado acorde con lo que yo os voy a enseñar, pues podéis realizarlo a nivel territorial o a nivel del ámbito geográfico que consideréis oportuno, ¿no? O sea, que seáis autónomos a la hora de captar, procesar y analizar dichos datos, ¿no? Bien. Entonces, yo me centro en el ámbito residencial. Bueno, tenéis mis redes sociales, pues bueno, ahí estoy presente. Yo abordo el ámbito residencial porque, bueno, pues hago las estadísticas del Colegio de Registradores de España desde 2004, 85 trimestres consecutivos. Tenemos que cuento la vida por trimestres. También hago los anuarios, también las cuento por años. Llevo 21 años consecutivos haciendo las estadísticas. Bueno, y a partir de la estadística nacional de España, pues actualmente estoy haciendo las estadísticas de Cataluña para el Colegio de APIs de Cataluña, para Aragón para la Cátedra, que está Ibercaja, que está Grupo Plaza 14, que está Colegio de APIs de Aragón, que está Ingenus Urban Consulting, que sé dónde dejo alguien, Colegio de Estados de Aragón y de España. Los de Valencia, para el Colegio de APIs de Valencia, anteriormente hacía para el Observatorio Valenciano de Vivienda, el de Guipúzcoa para el Colegio de APIs de Guipúzcoa, el de Euskadi para el Gobierno Vasco, el de Baleares, de Andorra, bueno, y otros. Y anteriormente, pues, distintas zonas de España, ¿no? Entonces, digamos que mi ámbito de especialización siempre ha sido el mercado inmobiliario y especialmente el residencial, ¿no? Entonces puedo saber cosas, pero hay gente mucho más cualificada en estas consultoras que participan en el Merim, capacitadas para daros los contenidos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, entiendo que lo que es importante es que cualquier persona que se acerque al mercado inmobiliario residencial conozca, domine o intente, digamos, tener cierta solvencia es en el conocimiento de lo que son las variables fundamentales que debemos de conocer y seguir de ese mercado residencial, de la vivienda, así como otras variables que no son del mercado inmobiliario, pero que le afectan, desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en lo que tengo hasta las 6 menos cuarto, más o menos, así como en la primera hora del próximo día, va a ser esto, ¿vale? ¿Qué aspectos tenemos que dominar del mercado inmobiliario? ¿Qué variables convienen para tener una solvencia acerca de la situación, evolución y perspectivas de ese mercado? Y qué afecta desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta. ¿Bien? Vamos a comenzar con las variables fundamentales. Todo lo que vais a ver lo he montado para España. De los resultados, las variables, los datos, pero podría haber traído pues, cualquier ámbito territorial de los que acabo de comentar, ¿no? Como tenemos alumnos de distintas zonas de España, por eso cojo los datos de España en su conjunto. Pero es implementable este modelo de análisis para cualquier ámbito
territorial. Pues, por ejemplo, también hacemos para una ciudad concreta, para una agencia inmobiliaria de Javia, por ejemplo, ¿no? O sea, que todos los análisis de esta estructura pues, son replicables, ¿vale? Bien. Entonces, primero vamos a comenzar con las variables. Son todas estas que tenemos aquí. Si os parece, vamos con ellas y así pues vamos indicando los efectos más importantes. Bien, para mí, siempre cuando empezamos a analizar un mercado, lo importante o lo más importante es la actividad. Se habla mucho de los precios. Siempre se habla del precio sube, baja, tal, pero bajo un punto de vista, el precio es una derivada, el mercado inmobiliario es una derivada, una consecuencia de la actividad. O sea, cuando hay un comportamiento importante desde el punto de vista de la demanda, pues bueno, aunque el precio reacciona al alza. Cuando hay una caída desde el punto de vista de la demanda, pues hay un comportamiento de seguidor del precio. El precio es un seguidor de la actividad, ¿no? Por lo tanto, si quiero entender qué es lo que va a ocurrir probablemente con el precio, lo que tenemos que anticipar. De hecho, si veis los ciclos inmobiliarios que haremos referencia ahora, normalmente el precio tarda a cambiar entre 3 y 5 trimestres con respecto al cambio que se produce en la demanda. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, aquí este pico, ¿no? Estas son las compraventas trimestrales en España. ¿Bien? Dos épocas de más de 250.000 compraventas trimestrales, en la conocida época del 2005-2006, con un volumen prácticamente parejo de compraventas de vivienda nueva y vivienda usada, elevadísimo, y sin embargo el precio tardó en reaccionar hasta 2007. Son los casos, por ejemplo, Aragón, por ejemplo, de la Expo 2008, incluso 2008, ¿no? Entonces, o cuando vemos el cambio de tendencia, en compraventas se recupera a partir de 2014 y los precios no reaccionan hasta 2015. Entonces, siempre, hasta que el mercado no consolida una visión, vale, los precios no van a seguir bajando, ¿vale? Aquí, o sea, perdón, la actividad se va recuperando, entonces los precios, pues si la gente parece que no va a seguir bajando, vas a tener que comprar, porque parece que esos precios son buenos precios. Entonces, es la demanda, la actividad, la que suele marcar la tendencia del mercado. Por lo tanto, siempre recomiendo el que nos focalicemos en la actividad, en las compraventas, ¿no? Las compraventas, el Instituto Nacional de Estadística las publica mensualmente. Entonces, yo recomiendo eso a los periodistas, no hacer caso. No hacer caso porque un dato mensual, pues bueno, que se da por respeto a nuestro corazón, ¿no? Entonces, que sube, que baja, que tal. Entonces, cualquier profesional que está en el sector, yo sé que es muy mediático para un periodista para decir si sube un 15%, un 20% o baja, pero si no contextualizamos el dato, pues normalmente pues, puede tener muchos factores de carácter coyuntural, ¿no? Cualquier entrega de promoción de obra nueva en un momento concreto, pues te puede mandar hacia arriba o hacia abajo el número de compraventas, con lo cual tengamos cuidado, ¿no? Como mínimo lo que tenemos que hacer es aglutinar los datos a nivel trimestral, como veremos ahora, analizarlos y sobre eso ver tendencias y demás, ¿no? Pero por lo menos trimestrales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues estos ciclos inmobiliarios, que normalmente los ciclos inmobiliarios son largos, normalmente. Llevamos ahora una época un poco diferente. Si tuviésemos una serie más larga de actividad, que bueno, a mí me incorporé ahí en el Colegio de Prestadores cuando empezamos, ¿no? No hay ninguna otra serie previa en actividad de compraventas publicada por una institución pública o privada. Entonces, tendríamos del 97 al 2007 un ciclo alcista. ¿Vale? Del 2007 al 2013, pues una reducción de la actividad, ya sabemos, pues la crisis financiera, la crisis económica, etcétera, etcétera, caída. Luego, del 2014, compraventas en adelante, pues, podemos definir una tendencia alcista, ¿vale? Es decir, estamos hablando de ciclos, pues el alcista fue 11 años, del 2006-2007 hasta 2014, pues estamos hablando de 8 o 9 años, y hay quien cataloga esto todo un ciclo alcista, pero aquí hemos tenido de todo, ¿vale? Hemos tenido una recuperación desde el 14, ¿por qué hablan alcista? Porque si fijamos los precios, sí, no han dejado de subir, desde el 14 y 15, ¿vale? Pero ha habido la época del COVID, ¿vale? Ha habido la época de subida de tipos de interés, caída de compraventas, baja de tipo de interés, subida de compraventas, es decir, estamos pasando de una época de ciclos largos a una época de ciclos cortos, ¿vale? Bien. Pero siempre tenemos que tener en cuenta el análisis desde el punto de vista de la actividad. Un elemento que es especialmente relevante son las compraventas interanuales, las anualizadas. Ahí desestacionalizamos. Si cogemos 12 meses y los vamos moviendo trimestralmente, que es la serie que tenemos aquí, pues bueno, vemos
¿Cómo se mueve el mercado? El mercado inmobiliario no es como el mercado financiero. El mercado financiero se puede rápido, sube, baja, alta, en horas, segundos, ¿vale? El mercado financiero se deja llevar. El mercado financiero, hablamos de ciclos de 10 años, de 8 años, o sea, ciclos largos, ¿vale? Entonces, el mercado inmobiliario se le ve, ¿vale? Entonces, cuando el dato anualizado cambia, eso quiere decir que la tasa trimestral del dato anual corrige. Ya nos tenemos que preocupar, ¿vale? Entonces, a veces nos dan falsos cambios de tendencia, ¿vale? Por ejemplo, bien, tenemos ahí parecía que el mercado se recuperaba en 2010-2011 y luego sigue cayendo hasta el 14. Bien, claro, hay que ver que hay medidas fiscales, de eliminación de la deducción de vivienda de RPF, eso, con efecto adelanto pues parece que sube y luego de que hay que tener luego una lectura más específica y con el paso de los años tendemos a olvidar, ¿no? Pero a veces esas reacciones se producen, ¿no? ¿Aquí qué ocurre? Bueno, el mercado en 2019, antes de 2020, ya estaba poniéndose un poquito de otra manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya el COVID, la gente, si no podemos salir de casa, ¿cómo vamos a comprar viviendas? Se quedan las compraventas. ¿Y qué pasa en el post-COVID? Pues que una reacción inesperada. Primero, los tipos de interés en negativo. Segundo, todo el mundo habíamos estado encerrados en nuestra casa, habíamos hecho una auditoría de nuestra vivienda y no nos encajaba del todo, ¿no? Recuerdo encuestas de que el 50% de las personas querían cambiar de vivienda. Entonces, es como todos, si estás muy en algo, pues sales de ese algo hasta el gorro, ¿no? Entonces, pues, parece que no era lo más seguro. Lo de las terrazas, ¿recordáis? La habitación extra para teletrabajar, que luego, bueno, pues, todos ya nos hemos movido, ¿no? Y lo hemos agradecido, ¿no? Pero aquí, en aquel momento parecía que la flexibilidad en el factor localización, la gente pues estaba dispuesta a irse a cualquier pueblo. Yo tengo pues, compañeros que tienen despachos profesionales, me voy oye, ¿dónde está? Un pueblo de Moncaya, una isla por allí. Pues vale, sí, se fue, pero a unos pocos meses volvió. O sea, entonces, estoy cansado de Moncayo. Entonces, hubo una reacción inesperada, ¿eh? Gerencia por zona, por jardín, terrazas, ¿vale? Entonces eso derivó una proactividad anormal. Pero hay que entender los contextos, ¿vale? Y luego al revés, suben los tipos de interés, recordáis inflación, 8 y pico, se parece, nos olvidamos enseguida. En priori, esperemos que hagamos, bueno, psicológicamente, siempre que quedarnos con lo positivo, ¿no? Pero suben los tipos de interés, pues claro, lógicamente el mercado no es insensible a cualquier situación, ¿no? Pues corrige la actividad con buenos niveles de actividad. Ojo, hablaremos en compraventas siempre hay que hablar de normalidad. ¿Qué es normal y qué no es normal? El precio es que es bueno y que es malo. Pero bueno, ahora hablaremos qué es normal y qué no es normal, ¿no? Hay una métrica que nos lo da. Corregimos, estamos hablando de 500.000, por hablar de cifras. Tuvimos más de 1.000.000 de compraventas, tocamos suelo en 320.000 aproximadamente. Estar en 500.000 no está mal, ¿eh? Ahora veremos teniendo relaciones anuales, ¿vale? Y luego pues estamos en la fase de recuperación, o sea, reactivación que tenemos en la actualidad. Los datos trimestrales, que ya, si estuvisteis en la presentación del último trimestre, ¿no? ¿Tú estuviste, no? No, en la última no estuve. Hemos tenido una pequeña caída trimestral, pero bueno, nos preocupa ante tal, porque la tendencia. Entonces, los datos anualizados es un elefante, se debe venir, entonces, donde tenemos que ir viendo hacia dónde se dirige el mercado. Y cuando el dato anualizado, cuando este se dé la vuelta, ya tenemos que estar Hay dos variables que, para el objetivo de vista, nos anticipan el cambio de ciclo. La tasa de variación de los datos anualizados, que es lo mismo que decir que esto cambia de tendencia, el dato anualizado, y la tasa de paro. Esas dos variables son las que tienen una altísima correlación con el cambio de ciclo. ¿Vale? Bien. Entonces, muy importante las compraventas, datos, pero bien interpretados. Olvidaos los datos mensuales, no hagáis caso al INE cuando sacan. O cogéis, os sumáis para 3 meses, 12 meses, y sobre eso ya vamos al mes, ¿no? Esos datos anualizados podemos ir viendo cómo van cambiando con respecto a los 12 meses precedentes. Un poco te van marcando la tendencia. Pues claro, y vemos que tipos negativos, subida, tipos alcistas, bajada, ahora otra vez bajan los tipos de interés, damos otro ciclo positivo, pues nos va marcando la tendencia, ¿no? Pero os decía anteriormente que en el ámbito de la vivienda, bien, podemos decir sube, baja, pero eh, mm, al final la pregunta es hacer qué es normal y qué no es normal. O sea, en condiciones normales, ¿dónde tiene que estar el mercado para considerar que estamos normalizados? Y por tanto, ¿en qué cifras tenemos que estar?
para considerar que estamos en un mercado proactivo o en un mercado, pues digamos, que está con poca actividad, ¿vale? Pues bueno, bajo mi punto de vista, la variable clave es el número de compraventas anual por cada 1000 habitantes y año. Número de compraventas por cada 1000 habitantes y año. Ahora somos 1.300.000, ¿no? Sí. Estaríamos hablando de, el parámetro bajo punto es 10. Estamos en 10 compraventas por cada 1000 habitantes y año, 13.000 y pico compraventas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las realidades territoriales son distintas. Si vamos a Valencia, ¿qué ocurre? En Valencia hay un alto peso de segunda vivienda. Entonces, en Valencia están los valencianos que compran porque viven allí y están también los que, de otras comunidades autónomas, que quieren tener una segunda residencia. Entonces, en las zonas de interior, normalmente está entre 9,5 y 10. La normalidad del mercado. 9,5 10 compraventas por cada 1000 habitantes y año. En las zonas de costa, la normalidad más la podemos aproximar hacia 10,5. De costa con alta intensidad turística. Si nos vamos a País Vasco es otro rollo. O otras zonas de España, o Asturias, o Cantabria, o... Ahora veremos, por ejemplo, algunos ejemplos que tenéis en pantalla, ¿no? Entonces, me refiero a zonas de costa con alta intensidad turística y alto peso de segunda vivienda. ¿Bien? Entonces, en esos niveles, entre 9,5 y 10,5, normalmente se mueve la normalidad. Por tanto, si estamos encima de esos parámetros, situación proactiva del mercado, muy favorable, estamos por debajo, situación desfavorable del mercado. ¿Bien? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues, he cogido algunos de los informes que hago, tenemos el de Aragón, el de Valencia, provincia, el de Guipúzcoa, de Cataluña y el de Baleares. ¿Bien? ¿Cómo estamos en Aragón? En 13,39, 13,4. ¿Vale? Somos 1.354.000, 18.126 compraventas en el último año. O sea, estamos en 13.000, 13.500, ya estamos. ¿Qué ocurre estar en 13,9? Estamos en torno a un 30% por encima de una situación normalizada. Estamos en una situación de mercado muy favorable. Claro, yo siempre digo, oye, si mi negocio lo estructuro para vivir aquí, puedo tener un problema. Entonces tengo que tener una estructura de negocio que me permita funcionar con 10 compraventas por cada 1000 habitantes. Lógicamente, si estoy aquí arriba, voy a aprovechar la coyuntura, pero ojo, de sobredimensionarme, oficinas, empleados, etcétera, porque eso es una situación coyuntural, ¿vale? Y no tiene por qué ser sostenible, ¿vale? Entonces, estamos en torno a 10 componentes por cada 1000 habitantes, de normalidad. Ahora estamos en pico, perfecto. Valencia. Valencia es la provincia española con mayor actividad relativa. Siempre, ¿vale? Eso es segunda vivienda, segunda residencia, etcétera. ¿Cómo está? En 14,63. ¿Eh? Luego están las comparaciones. Pues aquí estamos máximos desde 2007 aproximadamente. Aquí están ligeramente por debajo de este nivel. ¿Vale? Entonces, también está una situación muy proactiva. El menos relativo estaría en un 25% de proactividad, es decir, por encima de una situación normalizada. Valencia 10,5, incluso más hacia 11 sería una situación relativamente normal. La situación contraria al Guipúzcoa. Hace los 4 trimestres estábamos por debajo de 9. ¿Vale? Ahora estamos en 11,56. Y esta es una situación muy favorable. En Guipúzcoa, bueno, ¿qué ocurre? Que en las zonas más caras, en Guipúzcoa estamos en 5.800 euros metro cuadrado de vivienda. Sebastián, en Guipúzcoa estaremos en torno a 4.800, 5.000, por ahí, de media. ¿Qué ocurre? Las zonas más caras son más difícilmente adquiribles, con lo cual el peso de compra-venta sobre el total de transmisiones es donde más pesos, por ejemplo, tienen las herencias. Zonas muy caras, ¿no? Entonces, donde hay altos precios, la accesibilidad a la vivienda es más compleja, con lo cual pues hay menos rotación. O sea, el demandante no es insensible al precio, lógicamente, ¿no? Precios altos normalmente llevan a menores niveles de actividad, ¿vale? Entonces, llegamos a estar hace mucho por debajo de 9 y ahora estamos en 11,56. Pues en torno a 9,59 estaría la normalización. En el caso de Guipúzcoa, pues también está por aquí. Cataluña tiene costa, alta intensidad turística y tiene zona interior, lógicamente, ¿no? Está en 13,4. Baleares, en 11,76. Los Baleares no es que esté muy proactivo. Pero Baleares debería estar en torno a 10,5, 11. Está ligeramente por encima de la normalización. Tuvo periodos, como podéis ver, pues antes del COVID y en 2022-2023 mucho mejores que la actualidad, ¿no? ¿No? Si vamos, por ejemplo, a la serie de precios de la actualidad de Baleares, es el doble que la burbuja. ¿Vale? Están en torno a 3.800 euros de media y en su momento estaban en torno a 1.700, 1.700 en 2006.
Lo de Baleares es de los 4 últimos años. Entonces, las realidades son cambiantes, hay que analizarlas, pero sí que nos permiten ver si estamos en una dinámica normalizada de mercado o estamos en una situación favorable o desfavorable. ¿Vale? Muy importante las compraventas por cada 1000 habitantes y hay. En el caso de aquí en Aragón, Fernando Baena, presidente del Colegio de Árbitros de Aragón, lo primero que hace siempre cuando les envío el informe es mirar esta métrica, ¿no? Ah, vale, estamos más de 10, ya está. Vamos, ya la cosa está tranquila, ¿no? Pues estamos muy bien, somos un equipo, ¿no? También el hecho de tener precios, aunque suene mal, relativamente baratos o muy baratos en términos comparativos a nivel territorial, nos favorece. Nos favorece. El estar en una situación proactiva del mercado antes viene asociado con vivienda adquirible. Pero bueno, vamos a ir enlazando cosas. ¿Bien? Por tanto, la actividad fundamental, el número de compradores. Luego, además de saber cuánto mueve un mercado a nivel territorial, hemos mostrado el de España, pero podemos hablar de cualquier ámbito territorial, hay que ver cómo es ese mercado, es decir, lo que se mueve, cómo es. ¿Vale? Cómo es desde distintos ámbitos. Tipología, características, superficie, nacionalidad del comprador, periodo medio de posesión, muchos otros. Cada uno te va dando distintas pistas, ¿vale? Por ejemplo, el primero, la distinción de qué peso es vivienda usada, qué porcentaje es vivienda nueva y dentro de la nueva, nueva libre, nueva protegida, ¿vale? Que es lo que nos está mostrando aquí estos datos, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues en España normalmente, desde la normalización del mercado, ya sabéis que hemos la época de la burbuja, digamos, 2014-2015 yo lo llamo la normalización. Desde la normalización esa que se produjo a post-generación de stock, absorción de stock de vivienda obra nueva, pues, que os voy a contar, ¿no? Todos estáis en el ámbito de la promoción, ¿no? Pues bueno, la relación más o menos viene a ser en torno a 80-20, un 80% de vivienda usada y un 20% de vivienda nueva. La vivienda nueva, fundamentalmente, vivienda nueva libre. La protegida realmente tiene un peso muy, muy residual. La administración pública tiene una costumbre de ser muy exigente con el sector inmobiliario, pero aplicarse pocas normas a civil. Entonces, nos iremos constatando, y bueno, ahí está, en torno al 1%, pocas que estaban en torno al 10% o cerca del 10%. Hay diferencias territoriales, pero bueno, te vas moviendo por la geografía española y el porcentaje de la pública pues es mínima, ¿no? Nueva, ¿eh? La nueva libre sí que ha ido ganando terreno, poquito a poco, muy poquito a poco. Es un caso de éxito, claro, muy claro, de vivienda nueva durante los últimos años, a pesar de la dificultad de promoción de obra nueva. Veremos ya el próximo día temas de visados, etcétera, etcétera, mano de obra, bueno, aspectos que claramente condicionan, aparte de la naturaleza propia del sector de la promoción de obra nueva, es decir, de desarrollo del suelo, tramitación de todos los aspectos relativos a administraciones públicas. Bueno, es de auténtico héroe el dedicarse a la promoción de vivienda, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la demanda, hay un atractivo, ¿vale? Y ese atractivo, pues, da lugar a un ligero crecimiento. Las dos han ido creciendo, como hemos visto anteriormente en términos absolutos, las dos están creciendo en compraventas, en términos absolutos. Pero porcentualmente estamos ligeramente ganando peso relativo, en la vida nueva, acercándonos pues, de 18-17%, hacia consolidar niveles en torno al 20% del total de las compraventas, ¿no? Bien. Situaciones anormales son las que había en su momento, donde pues, bueno, había pues, niveles de compraventa de vivienda nueva superior a vivienda nueva. Aquí también hay que tener cuidado, porque ahí fue traspaso de mucha cartera de fallidos a la banca. Realmente no eran transmisiones entre personas físicas, sino que sus porcentajes superiores de la vivienda nueva a la vivienda usada como consecuencia de esos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una lectura correcta de las realidades, pero sí que había un altísimo, como el 40% de la época de la burbuja, porque el total de las compraventas era vivienda nueva, eso no es racional, ¿no? Un 80-20, pues sí que son cifras más o menos racionales. Hoy ha salido el Banco de España diciendo que nos faltan en España 700.000 habitantes, 700.000 viviendas. Y bueno, luego hablaremos, o ya el próximo día, si nos da tiempo, de los factores de demanda, los crecimientos de número de habitantes, que al final cuando hablamos de viviendas son para personas. El subyacente que hay detrás de esa dimensión de mercado es el número de personas que residen en un territorio. Entonces estamos creciendo a más de medio millón al año en número de habitantes, 200 y pico mil hogares, pues al final lo produces vivienda o tener un problema importante, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo con esos datos que afectan a la demanda, ¿no?
Y entonces es importante conocer el tipo de adquirente, el tipo de comprador, ¿no? Y esto lo destaco en las presentaciones de Aragón, porque los de Teoría de Aragón siempre insisten en los fondos buitre, no sé qué. Bueno, ahora les llaman buitre, en la época de no sé cómo los llamarían, ¿no? Eh, pero bueno, el sector público llamaba a la puerta para que comprasen activos, entonces no sé por qué. Pero bueno, la realidad es muy distinta a la que a veces se transmite, ¿no? Por ejemplo, en España estamos en torno a un 90% del total de las compraventas son realizadas por personas físicas. Pero es que ese 10% que hay de personas jurídicas pues, es totalmente lícito, o sea, no pasa nada. O sea, una empresa puede comprar una vivienda para alquilar, bueno, de hecho es una obra social hoy en día hacer eso, o para tener una oficina o para lo que sea. Entonces, pues que estamos en una normalización. Y hubo épocas, como hemos dicho anteriormente, en el que el peso de las personas físicas era superior por el papel de la banca en esa reconfiguración, sus servicios inmobiliarios, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, a partir de ahí, vemos que todo ha ido a una posición más o menos de relativa normalización. 90% compraventa de personas físicas, 10% personas jurídicas, ¿no? También hay que saber dentro de lo que se mueve cómo es en cuanto a la tipología de vivienda. Por ejemplo, la distinción entre lo que es vivienda colectiva o pisos y vivienda unifamiliar. ¿Ya? Eh, Normalmente aquí nos situamos en cifras parecidas a las que hemos dicho anteriormente, ¿no? Igual que decíamos 80% vivienda usada, 20% vivienda nueva, pues tendremos que estar en torno al 80% de vivienda colectiva o pisos y en torno al 20% de vivienda unifamiliar. Bien. Aquí tenemos la gráfica con datos anualizados y aquí a la izquierda con datos trimestrales. Los trimestrales siempre van reflejando más de picos y los anualizados pues, alisan un poco las tendencias, ¿no? ¿Qué situaciones anómalas hemos ido teniendo? Pues bueno, aquí este pico es el post-COVID, la segunda mitad del año 20, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de ahí salimos, pues como digo, teniendo más superficie, más jardín, flexibilizando el factor localización, que me quiero... Entonces, claro, ¿hay quién gana? La vivienda unifamiliar, ¿vale? Y ahí, pues, bueno, ¿qué ocurre si estamos en el de mercado? Pues que si en mi cartera tengo más vivienda unifamiliar es más líquida. Y viceversa. Si tengo más de pisos, pues tengo mayor problema. Hay épocas en las que los pisos grandes a lo largo de la superficie tienen una escena más favorable del mercado y otros menos favorable. Entonces, el tener esa visión de cómo está la cosa, pues, ¿cómo estamos ahora? Pues bueno, pues, sigue ese impacto que tuvo en su momento y nos mantenemos ahí en estas cifras. O sea, estuvo digamos, la sobrereacción social, ¿no? De buscar esas cosas, terraza, piscina, o sea, jardín, etcétera. Y luego la normalización y bueno, luego ya nos hemos consolidado en ese 80, sin cambios muy relevantes en el actual escenario del mercado de que demanden más pisos o más bien de familia. Más o menos se ha quedado equilibrado en esos niveles. ¿Bien? Pero sí que estamos con unos pesos de vivienda unifamiliar por encima de lo que venía siendo tradicional. Y claramente estábamos en torno al 17, 15, ¿vale? Y ahora estamos claramente en torno al 20. Entonces sí que ha quedado algo, de aquella época de mayor propensión a la demanda de vivienda unifamiliar, pero bueno, sin cambios relevantes. Lo hemos seguido. El factor localización. Yo recuerdo perfectamente cuando me llegó el COVID y tal, y me mandan registrados. Tenemos que sacar métricas que nos midan los cambios que se han producido como consecuencia del COVID. Y bueno, pues uno es el que yo veía los datos y digo, uno el de mis familiares, ¿no? Luego es el de superficies que veremos ahora, ¿no? Digo, tenés el factor localización. La gente, pues digamos que está más predispuesta a salir de las grandes ciudades y irse a zonas del área metropolitana o incluso más lejos, etcétera. Baleares un poco el auge de los últimos 4 años es consecuencia de que los ciudadanos europeos deciden trasladarse a trabajar a Baleares o a Málaga o Tenerife, son tres polos claramente de atracción a nivel mundial. Entonces, esa realidad estuvo ahí presente, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo medimos? Pues digo, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco. Lo podemos medir viendo el porcentaje de compras de la capital con respecto a la provincia. Normalmente las capitales de provincia tienen mayor número de población que la provincia, bueno, número en términos relativos, es decir, más intensidad. Digo, entonces, si el recorrido, el peso relativo de la capital con respecto a la provincia disminuye, quiere decir que estamos flexibilizando el factor localización. Pues, apetecidos a áreas metropolitanas o a otros pueblos. Si no es así, se mantiene constante, nada ha cambiado,
Y si aumenta, quiere decir que preferimos estar en zonas densamente pobladas, pero parecía que estaba claro que la gente, pues no, quería un poco, ¿eh? Y claramente se constató esa realidad. Aquí tenemos las 2, 4, 6, 8 capitales de provincia más importantes de España en número de habitantes. Claramente vimos que estos valles que podéis viendo aquí corresponden al post-COVID, la segunda mitad del 20, comienzos del 21, que es cuando las capitales de provincia registran mayor medida una reducción de peso relativo. No dramática, pero sí que ese factor de flexibilidad. Sin embargo, el post-COVID va volviendo un poquito a la normalidad, los que son movimientos trimestrales, ¿no? Es decir, una tendencia hacia esa normalidad, ¿no? Entonces, esa situación también es importante que sea analizada. Normalmente, los movimientos se suelen producir cuando, con respecto al factor localización, está muy relacionado con los precios. Cuando existe una intensidad creciente de los precios, digamos, la vivienda más demandada en cuanto al factor localización es más difícilmente adquirible. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, pues el centro de la ciudad o distrito universidad. Si tenemos una tendencia alcista de precios, con un presupuesto rígido a nivel económico, pues bueno, esas viviendas no son adquiribles, porque ha subido un 10%, un 15% o lo que sea, entonces yo ya no llego. Entonces, ¿cómo consigo vivienda adquirible? Pues moviéndome geográficamente. Con lo cual, en épocas alcistas de precios, hay un comportamiento en términos relativos más favorable de las zonas más distantes, ¿vale? Que tradicionalmente tiene menos aprecio. Es cuando, por ejemplo, pues la época de la burbuja de todo, cuando pues, crecimientos de Villanueva, de la Muela, todo el entorno metropolitano hacia Zaragoza o de cualquier ciudad que tengamos en nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, cuando los precios bajan, ¿qué ocurre? Pues que zonas más apreciadas desde el punto de vista de la demanda tradicionalmente se ponen a tiro y entonces tienen mejor comportamiento relativo, ¿vale? Entonces, las que menos sufren los ciclos siempre son las de mayor atractivo en cuanto al ámbito geográfico. Y las que tienen una mayor venta o un mayor riesgo son las zonas más lejanas de las zonas de mayor atracción o demanda. Hay unas zonas, claro, en el mercado inmobiliario normalmente, si tú te mueves geográficamente, tienes una alternativa. Cuanto más lejos de lo más demandado, pues adquirir, ¿no? Pero otro día en la presentación que tuve en Baleares, el primer informe dije, claro, el precio medio de Palma era 3.800 euros metro cuadrado. El de Baleares en su conjunto de todas las islas, 3.600. Y claro, si yo me muevo geográficamente, no cambia el precio apenas. Y si me sigo moviendo, me encuentro el mar, ¿no? Entonces, allí no hay viviendas, ¿no? Entonces, realmente, ahí tenemos problemas importantes. Ocurre algo parecido en Andorra. En Andorra, tú tienes precios muy elevados en casi todas las parroquias. Y claro, te mueves geográficamente, pues la variación es mínima, pero si se sigues moviendo, que encuentras la frontera. Entonces ya cambia el país, ya no es plan, porque entonces ya pierdes la residencia. Entonces, bueno, esas realidades están ahí presentes y hay que tenerlas en cuenta, que aún así, te vas a San Sebastián es muy caro ya, pero tienes alternativas, te puedes mover. Pero hay zonas que tienes, ¿vale? Bien. Entonces, el factor localización normalmente tiene ese comportamiento, digamos, las zonas más apreciadas del punto de vista de demanda sufren menos en los ciclos, se ven, digamos, en términos relativos perjudicadas frente al beneficio cuando suben los precios de las zonas de extrarradios y viceversa. Cuando bajan precios, pues tiene un comportamiento más favorable, ¿no? La nacionalidad del comprador. Pues bueno, esta es una variable que puede ser muy importante o nada relevante. ¿Vale? Si nos vamos a Extremadura, Galicia o Asturias, pues bueno, País Vasco, el peso es mínimo, pues habla de 3-4% del total de compras son por extranjeros, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Baleares, que es la comunidad autónoma con mayor peso, pues una de cada 3 compras son extranjeros. ¿Vale? Es importante conocer los extranjeros, qué nacionalidades, etcétera, etcétera. O si nos vamos a la provincia de Alicante, que es la provincia española con mayor porcentaje de compra por extranjeros, pues está en torno al 45%. Cerca de una de cada 2 es un extranjero, con lo cual, si quieres entender el mercado, tienes que entender qué está ocurriendo con los extranjeros. Nosotros hacemos un informe para FIACI, que es una agrupación internacional, de la demanda del comportamiento del demandante extranjero en el mercado inmobiliario español y su financiación hipotecaria. Es uno de los que más me gusta, porque es que, a ver, ahí estrujas todos los qué nacionalidad compra, dónde compra, de qué superficie, si prefiere nueva, usada, etcétera, etcétera. Entonces, llegaste a una realidad absoluta de qué ocurre en cada ámbito territorial con los extranjeros, en cada nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es importante. Globalmente en España, pues actualmente tenemos una tendencia ligeramente descendente,
Estamos en niveles, pues en torno al 14% en la actualidad, hemos estado en torno al 16%. Dentro de la serie histórica, una visión retrospectiva más amplia, pues estamos en un rango alto, ¿no? 14 y 16, pero bueno, sí que estamos perdiendo peso relativo. Claro, luego hay que ver si residente o no residentes, por eso esos informes específicos están muy bien, ¿no? Bien, al margen de ver pues, lo que ocurre en España, de memoria es territorial. Entonces yo estoy dando datos de España, pero estoy diciendo, no, esto, si os interesa cualquier ámbito territorial, aplicad estas reglas, coged estas variables y hacer análisis con las variables de oferta y demanda que os voy a comentar y tendréis una visión detallada perfectamente, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? Entonces, el total de extranjeros hay que ver qué nacionalidad compra, ¿no? Claro, no es lo mismo pues que estemos predominando por compradores con alto nivel de poder adquisitivo, con economías europeas de renta per cápita superiores a la española, o que estemos con compradores altamente con alto peso de personas que vienen a trabajar a nuestro país, que son dos perfiles, residente o no residente, claramente diferenciado, ¿no? ¿En qué situación estamos en la actualidad? Pues una situación muy que no teníamos nunca. Yo he llegado a ver británicos, una de cada tres extranjeros eran británicos, por encima del 30%, ¿vale? Alemanes y franceses, pues junto a belgas, pues que están por ahí abajo ahora, están en torno al 10% o más, todos. Entonces, habría una gran concentración de las nacionalidades. En cambio, ahora el reparto es mucho más democrático, digamos, ¿no? Es más heterogéneo. Se reparte, digamos, tenemos atractivo a nivel de muchísimas nacionalidades, con un reparto más equitativo. Los británicos, desde el Brexit, ahora lo veremos, son históricas, pues han ido cayendo. Y hay muchos aspectos que influyen, por ejemplo, la moneda. Claro, los que estamos bajo el paraguas euro, pues pero muchas de las nacionalidades que tenemos ahí que no son del paraguas euro, pues en función del comportamiento de su moneda, pues han llegado, por ejemplo, pues a estar en segundo lugar o están o medidas políticas. Rusia llegó a estar la segunda, los rusos, en compra por extranjeros en España. Y ahora, pues bueno, estará aquí abajo, ¿no? No están ni entre los 20 primeros, ¿no? Bien. Y británicos igual, con la libra estaba alta, pues tenían un peso muy elevado y antes del Brexit y luego pues con la caída de su moneda, el Brexit, etcétera, hay muchos factores que inciden, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años me llama la atención que el crecimiento, me llama la atención entre comillas, que el crecimiento más importante es de los países que están en la zona del conflicto bélico de Ucrania, ¿no? Entonces, polacos, ucranianos, sí, aquí están rusos, nórdicos, pues son los que están teniendo crecimientos más intensos con respecto a otras épocas, ¿no? Pues bueno, hay movimientos de distintos tipos, entonces hay que ver qué nacionalidad. Si tú tienes una agencia inmobiliaria en Alicante, pues bueno, si la mitad de extranjeros, solo para decir, por ejemplo, en qué idiomas tienes tu página web ya es importante. O si haces una revista, o en qué idiomas te anuncias, porque tienes que llegar al que es tu público objetivo, ¿no? Si estás, debe ser, pues en Zaragoza, pues estamos en un 7 y pico % de compra por extranjeros, pues Euskadi un 3 y pico %. Entonces, las realidades son muy diversas, ¿no? Ahora las veremos. Fijaos, aquí son las evoluciones en porcentaje, en peso relativo del total de extranjeros de las nacionalidades. Esta que veis aquí cayendo, desde el 20 y pico% son británicos, ¿vale? Pues claro, ¿cuáles crecen, cuáles decrecen? Aquí vemos alemanes, aquí vemos franceses, que son las tres que siempre están en punta y que claramente van retrocediendo, ¿no? Frente a ellos marroquíes, son estos de por aquí que van creciendo, los chinos, ¿sí? Mucho mito, lo de los chinos. Chinos compran en Madrid, poco más, o sea, y de los chinos nos hipotecan, también es mentira, Si un datos de hipoteca y los chinos piden préstamos, o sea, entonces, bueno, las cosas ya más sarcásticas en más momento, pero porque no tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero esa realidad están ahí. Entonces, bueno, aquí podemos ir viendo la evolución de cada nacionalidad. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues ver estos datos. Ya os diré, el día que hable de las fuentes, os diré exactamente dónde, todo lo que comento, os diré las fuentes, dónde podéis encontrar para hacer vuestros estudios. ¿Esto es como extranjeros como inversión o para recibir? Sí, me llama la atención que no hay Latinoamérica, que hay Marruecos, entonces no Sí. puede... Podemos inferir. Sí. Inferir. Otra cosa, yo normalmente, por ejemplo, marroquíes, o sea, nacionales que yo entiendo que son los de sol y playa, que llamamos aquí en España, ¿no? Que vienen para un uso, pues yo qué sé, porque te jubilas y vienes aquí a vivir a España para residir en lo que te queda de vida, o porque quieres aquí estar temporalmente. Pues,
Normalmente las nacionales de alto nivel de renta per cápita suelen estar en ese escenario, ¿no? Británicos, alemanes, neerlandeses, italianos, franceses, belgas, polacos hay ahí. Sin embargo, naciones como marroquíes, rumanos o chinos, pues por ejemplo, están más vinculados con el destino con fines laborales. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lo que hacemos es ver cómo se comporta cada nacionalidad y pintamos los mapas, vemos, por ejemplo, que rumanos o marroquíes están por toda España, con equilibrios, porcentajes muy parecidos. Sin embargo, estas otras nacionales que te he comentado, pues unos alemanes, pues Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Tal. Ves claramente dónde se sitúan. Y claramente ves, como voy a enseñar ahora, que están en zona de costa. Un mapa de calor por provincias, pues Baleares, Canarias, las islas y todo el arco mediterráneo. Tenemos porcentuales. Si pusimos en términos absolutos, Madrid estaría ahí también con bastante términos absolutos, porque aún está razón. En términos porcentuales, claramente, como nosotros sí que hacemos en ese informe qué hace cada nacionalidad, pues claramente vemos eso. Hay nacionalidades vinculadas al ámbito laboral que se reparten por toda España, vienen a trabajar, y otras que pues, tienen más intensidad porque vienen al sol y playa, ¿no? ¿Vale? Pero claramente pues son parámetros importantes. Fijaos que aquí, si desagregamos el porcentaje de compras por extranjeros según comunidad autónoma, las diferencias son terribles. Pues tienes más del 20%, Baleares 28,42, este último dato del último trimestre, el segundo del 25, Comunidad Valenciana 28,13, que es la que más está creciendo. Estaba en tercer lugar, ahora pasó al segundo, rebasó Canarias, ahora pronto es posible que sea la primera. Comunidad Valenciana es un ejemplo de crecimiento claro. Por aquí estará Canarias, 29, mira, este trimestre ha sido mayor, 29,98, luego está la región de Murcia, Cataluña 15 y pico, Andalucía 13 y pico, están con 2 dígitos, ¿no? Y la evolución del último año parece, pero el último trimestre, ¿vale? Entonces, frente a esa, pues, ¿qué tenemos? Pues País Vasco 3,54, Navarra 5 y pico, Extremadura 1,58. Bien, entonces, las concentraciones son claras, ¿vale? Entonces, las zonas de sol y playa, ¿vale? Vemos todo el Mediterráneo y de alta intensidad turística, porque aquí sol y playa también hay otras zonas, obviamente, ¿no? Mediterráneo y Canarias son las que claramente tienen mayores actividad de relativos. Pero claro, si tú estás con un alto peso de compradores por extranjeros, ¿qué ocurre? Que la evolución de tu mercado inmobiliario no depende de tu situación económica como país. Los factores que tienes que considerar son los de tu país y los de los países de las nacionalidades punteras. Ahora considera como la evolución de la economía alemana. Ahora, por ejemplo, pues está cayendo la compra por parte de alemanes en Baleares. ¿Por qué? Pues porque realmente está en una situación económica más débil, por tanto, pues es más difícil que se plantee la compra de vivienda en España. Baleares es uno de sus destinos preferidos. Entonces, las consecuencias son derivado de todo esto, ¿no? Pues tú lo que tienes que tener es un adecuado cuadro de mando con este tipo de magnitudes. Cuanto mayor porcentaje de compra por extranjeros tengas, mayor importancia y mayor desglose tienes que tener esta variable. Menos, pues menos relevante será. Bien, más variables. La superficie. Vamos, que sabe cuando tengo más o menos cuarto, ¿vale? La superficie. La superficie es una magnitud, bueno, diría bienvenido, aburridísima, ¿no? Como decía bienvenido, ¿no? Que era una magnitud aburrida, ¿no? Normalmente la superficie media transmitida no suele cambiar mucho. Estamos hablando siempre de superficie construido, ¿vale? Entonces, estamos, el total de vivienda, que es aquí en general la línea gris, en torno a los 100 metros. Normalmente vemos aquí un pico, es el post-COVID, es cuando creamos más metros, la terraza y tal, eso indujo a comprar más vivienda, más vivienda más. Si estamos ahí, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos en nuestra cartera viviendas de más superficie, tenemos una situación más proactiva del mercado. Bien. Luego dio lugar a lo que conocemos como la vuelta a la normalidad, que nos olvidamos de las terrazas del teletrabajo y todo eso, ¿vale? Y ya, pues bueno, los últimos, digamos, 2 años, más o menos, no hay cambios. O sea, no tenemos una situación más favorable ni desfavorable de las viviendas en una superficie u otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí la vivienda nueva construida, la nueva, tiene, digamos, mayor superficie media, pues suele moverse en torno a los 110 metros aproximadamente. También tuvo su época de auge y ahora, pues, bueno,
con más normalización. Bueno, aquí la vivienda protegida, ¿no? Y aquí el total, ¿vale? La usada, la nueva y la... No suele tener cambios importantes, salvo circunstancias como las que hemos indicado del confinamiento, ¿no? Si a esta gráfica, que es el total de superficie transmitida por vivienda, quitamos la vivienda unifamiliar, que es la que genera un mayor sesgo, nos quedamos solo con los pisos, y estratificamos, de tal manera que vemos porcentaje de compra-venta de pisos de más de 80 metros, de 60 a 80, de 40 a 60 y de menos de 40 metros. Aquí tenéis en el eje de abajo la información. Pues, ¿qué vemos? Pues que tampoco hay cambios significativos, excepto en los últimos años, la época del post-COVID, aumento de superficie, vuelta a la normalidad. Aumento de la compra de pisos de más de 80 metros, vuelta a la normalidad. Y ahora, pues, relativa estabilidad, ¿vale? Bien. Los de 40 a 60, de 60 a 80, pues, no hay cambios significativos. Sí que hay comunidades autónomas, por ejemplo, te vas a Cataluña, las zonas con viviendas más caras, los de 60 a 80 están más próximos a los de más de 80. Más de 80 es un segmento muy grande. Entonces, suelen liderar en todos, ¿no? Pero sí que en las zonas con precios por metro cuadrado más caro, pues no antes comprar viviendas de menos superficie, porque el presupuesto te llega para comprar menos metros, ¿vale? Frente a otras zonas. Esta es la media de España. Pues claro, no tiene nada que ver que nos vayamos a Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares, que son las tres que tienen superficies por vivienda más elevadas, a que nos vamos a País Vasco o Cataluña, donde tenemos realidades muy distintas, ¿vale? Bien. Periodo medio de posesión. Bueno, ¿para qué me sirve el periodo medio de posesión? Estamos hablando, esto, bueno, ahora hablaremos del precio, no hemos hablado de precios, fijaos que no hemos dicho nada de precios, ¿verdad? Cuando estábamos intentando sacar adelante con el equipo de estadística una magnitud que era el precio, el índice de precio de ventas repetidas. En Estados Unidos, la referencia es el índice Case-Shiller de precio de la vivienda, que son ventas repetidas, es decir, se quita la vivienda usada, se coge solo las nuevas, se compara cada compra-venta con su transmisión anterior, ¿vale? Entonces, eso es lo que se construye un índice y se va viendo la evolución. Ahora veremos, en España nosotros lo sacamos adelante y lo publicamos para registrar el España, ¿no? También publicamos precios medios, precio medio de lo que se vende en un periodo frente a otro. Claro, lo que se vende en un periodo frente a otro, pues puede ser heterogéneo. Si coges toda España, normalmente hay normalización, ¿vale? En cambio de ventas repetidas es más homogéneo. Entonces, cuando estamos construyendo esta magnitud, le digo al equipo de estadística, digo, oye, ¿por qué no? Además de coger el cambio de precio, ¿por qué no cogemos el tiempo? Es decir, lo que se vende, ¿cuánto, como tenemos la transmisión anterior, cuánto tiempo ha estado en manos del propietario? ¿Vale? Bueno, ¿para qué? Bueno, pues a mí me ha ayudado a medir el componente especulativo. ¿Vale? Componente especulativo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tiempo medio que tardan las familias en vender su vivienda, desde que la compraron, pues podemos inferir que hay mayor trading o mayor número de, como llamaban en la época de la bruja, pasapisófilos, ¿eh? Dar el pase mientras se construye y tal, o menos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó la atención una cosa muy... Ahora, claro, ahora ha cambiado. ¿Un coche cuánto creéis que es el periodo medio de posesión? España. 8 años. 12. Igual, 12. Interés. Ha cambiado mucho. Ha cambiado igual que la vivienda, por motivos distintos, ¿no? Actualmente, yo escuché el otro día que era en torno a 14, 15, que éramos los más longevos de Europa, ¿no? Que los demás tardábamos, claro, ahora era un indicador de pobreza, el intentar alargar el periodo de posesión del coche, ¿no? O sea, no es que sea muy positivo, ¿no? Pues desde otro punto de vista, pero bueno. En cambio, en su momento estábamos en periodos medios de posesión del automóvil de en torno a 8 años. Son 9, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos esos datos de 8 o 9 años, casi cambiábamos antes de vivienda que de coche. Claro, estamos en 2010. Si tuviésemos datos antes, pues todavía tenemos datos, creo que en alguno, sí, no, aquí, no sé por qué me la han sacado, pero creo que tenemos datos anteriores. Entonces, claro, si tú compras
vendes como ocurre en la actualidad en términos medios, tienes sesgo, porque no estamos hablando de los que no venden, estamos hablando de los que venden. Los que venden, ¿cuánto en término medio mantiene la posesión? Claro, actualmente estamos en 16,7 años. Claro, tú puedes vender porque te cambias de vivienda, o sea, compras y vendes, o porque alquiles. En ambos casos, digamos, no estás especulando. Invertir para alquilar es, yo lo veo como un inversor. Especular para mí es comprar y vender a corto plazo. ¿Vale? Entonces, había épocas muy duras, que sobre todo 2006, 2007, no sé aquí datos, pero el porcentaje era brutal. Tal. Entonces, con la normalización del mercado, lo que se ha ido produciendo es un incremento del periodo de posesión de la vivienda. El que vende, pues ha mantenido esa vivienda más tiempo. ¿Qué ocurre esto? Pues claro, a mí me muestra claramente que el componente especulativo no está presente. Hombre, todos sabemos los que estamos en el sector inmobiliario, que comprar un activo que partes de un menos 10% o menos 12%, porque claro, vivienda nueva, 10% de IVA. Usada, transmisión patrimoniales, ¿no? Que va entre el 8 o el 7 y pico, ¿no? En Baleares otro día cuando estuve me dijeron, no, sí, el 10 hasta el 13. Pues es que la capacidad del sector público de llegar a innovar para llegar más allá de lo... es increíble, claro. Más notario, más registro, más todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué mercado tú entras con un menos no sé cuánto? ¿Vale? Entonces, y se va a poner en ese contexto. Hombre, ahora vemos crecimientos interanuales muy importantes y a lo mejor en 2 años te pueden dar la razón del mercado, pero claro, si se sostiene en el tiempo. Entonces, es muy difícil hacer trading o especular en el ámbito de la vivienda. Y la realidad de los datos, pues claramente que la gente, pues, cuando vende, pues, lo ha mantenido un largo periodo de posesión. ¿Vale? No hay componente especular. En otra época, fijaros, por ejemplo, que estábamos, en más atrás todavía más, estamos en un 12% de 0 a 2 años, de 2 a 5, estamos en torno a 25, claro, si estás en 25 más, en 30 y pico, si una de cada 3 viviendas está menos de 5 años en tu posesión, para vivir parece que no es, ¿no? Entonces, bueno, eso poco a poco, fijaos que los de cada vez, estos que representan más de 10 años, en torno al 25% en 2011, poco a poco, como han sido los que han ido dominando, y en torno al 65% o más de las personas que venden lo han tenido 10 o más años. ¿Vale? Entonces, bueno, esa magnitud pues, nos puede dar ese... Y nosotros lo publicamos, digo, nosotros a la Colegio de Registradores de España. ¿No? Bien, pasamos a los precios. Precios, ¿no? De los que casi hacia el final. Son el 42. Vale, pues... Igual casi no... No, vamos a... Espera, a ver, me queda precios. Bueno, sí. Los precios... Hay muchas fuentes de precio. Muchas. Registradores tenemos 2. Cuentas repetidas y precios medios. Está el INE, está el Ministerio de Fomento, están las tasadoras. Bueno, tasadoras es como ministerio, bueno, Fomento, ¿cómo se llama ahora? De ecológica, no sé qué, no sé cómo es. Está los portales inmobiliarios, que es el de oferta. No sobra ninguno, todos aportan, pero lo que hay que ver es, lo que no hay que aspirar a que coincidan. Hay que ver las tendencias, porque cada uno te da la visión de un lado. Los portales, bueno, se critican, bueno, pues la visión del oferente, del vendedor. Registradores, por los de cierre, acuerdo de compraventa de demanda y oferta, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues fijaros los ciclos en precios, ¿no? Ciclo alcista hasta 2006, cambio de tendencia, crisis inmobiliaria, financiera, etcétera, etcétera. 2014-15, empezamos a subir y no hemos dejado de subir. Estamos en máximos históricos en España, por encima, claramente por encima de los máximos de 2006-2007. En términos nominales, ojo, esto a veces también se habla de esto. Si cogemos la inflación en 2006 con respecto a ahora, tenemos que corregir, deflatar un 30%. ¿Vale? Si dividimos para 1,3, el precio es en términos de pesetas, o en euros, perdón, de 2006-2007. ¿Vale? Entonces, a hacer esas comparaciones, bueno, estamos hablando de hace 20 años o 18. ¿Vale? Bien. Hay que ver las tasas de variaciones trimestrales e interanuales. ¿Vale? Entonces, claro, la evolución de las tasas interanuales, claro, ocurre que te consolida una tendencia. Cuando ves esto, hombre, no parece que la segunda mitad del año 2025 vaya a corregir el precio. Cuando estamos con crecimientos claramente alcistas, claro, por encima del 10%, términos medios, hay mucha simetría. España interior está con ciclos más suaves, otras zonas con ciclos más intensos. Bueno. Pero claro,
llega un momento preocupante. El tema es que llevamos ya pues, 10 años prácticamente, o sin prácticamente creciendo. ¿Eh? ¿Vale? Creciendo. En Aragón, muchas partes de España están por debajo de 2006. Ahora estamos en torno a un 25%, porque yo digo que estamos en una situación muy favorable, a pesar de acumular 10 años de subidas, o en el caso de Aragón 8 o 9. Por ejemplo, Baleares están en el doble de la burbuja. Es que hay situaciones muy diferenciales, ¿no? Junto al índice de precio de venta repetidas, que es el que acabo de mostrar, dan los precios medios, ¿vale? Estamos hablando de euros metro cuadrado. La burbuja en torno a 2.000 euros de media y estamos ahora pues en 2.000, camino de 2.100, 2.200 por ahí, ¿vale? Pues ahí también estamos con crecimientos muy intensos, con realidades muy asimétricas. La vivienda nueva, 500 más altos. Es que normal, sí. Costes de construcción, falta de mano de obra, etcétera, etcétera. No puede ser barata. Y ojo, estos son precios de cierre. En obra nueva no son representativos. ¿Por qué? Porque el precio de cierre en escritura de ahora es un acuerdo de compra-venta de hace 2 o 3 años. Lo pintamos ahí por ponerlo, pero yo siempre digo, oye, olvídate de esto. El sensor reciente de cómo está el mercado es la usada en precios. ¿Vale? La vivienda nueva no es primero. La vivienda nueva, el promotor que hables ahora no puedes vender por debajo de 4.000 euros en el cuadro. ¿No? ¿Pero estáis o qué niveles estáis? Yo, sinceramente, vamos a ver, Madrid, 3.500. Te hablan de costes de ejecución material de 2.000, tal. ¿No? Vale. Tasas de variación, siempre, que cogen los precios, cómo se comportan y las tasas de variación. La vivienda nueva siempre tendréis esa aleatoriedad, sobre todo en ámbitos geográficos pequeños. Pero, oye, quiero saber el precio de Calamocha. ¿Cuántas compraventas tenemos? Hay que hablar de representatividad estadística. Además de nueva y usada. Que no es posible. Entonces, la nueva, como es un 20%, siempre te da, pues la usada es un mejor indicador. Y claramente, porque tenemos el cero de la tasa de variación trimestral, pues consolidando pues, todo este periodo, 10-11 años de crecimiento del precio de la vivienda. ¿Vale? Ahora sí, no solo nos tenemos que quedar con el comportamiento del precio por metro cuadrado, sino también del precio por vivienda, el ticket medio por vivienda, pues la asimetría de precios en España. Mientras tenemos zonas con 380.000, 330.000 de media, tenemos pues, Extremadura menos de 100.000 euros de vivienda, ¿no? Y ver un poco cómo evolucionan esos parámetros, ¿no? Y bajo mi punto de vista, uno de los más importantes y que no se le suele hacer mucho caso es el volumen de mercado. Tenemos que tener conocimiento, nosotros todo esto que estoy diciendo, en todos los informes territoriales que lo hacemos, lo publicamos. Lo que mueve el mercado de vivienda en cada zona. Por ejemplo, aquí estamos en niveles, fijaros, ya consolidados por encima de más de 30.000 millones al trimestre. Y tenemos por aquí abajo, pues locales, garajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las grandes consultoras dicen, pues que nosotros nos dedicamos al retail, no sé qué, todo en inglés y tal, y dice, vale, fenomenal, sí, hoteles, tal, no importa, pero fijaos, el mercado existe, residencial, frente a otros mercados, ¿vale? Entonces, claro, cuando estamos en una época de crecimiento del número de compraventas con un precio por metro cuadrado ascendente que impacta al alza sobre el precio por vivienda, el volumen de mercado pues se va a esa dirección. Entonces, tenemos que conocer perfectamente en qué volumen de mercado está moviéndose en nuestro mercado. ¿Somos agentes inmobiliarios? Bueno, pues nuestros honorarios, pues por 100 de media, ¿no? Más o menos, se mueven en función de lo que se vende. Tenemos que saber cuánto se vende para saber cuántos son nuestros potenciales ingresos, ¿no? Entonces, son parámetros clave el volumen de mercado. ¿Cuánto se mueve en euros? En el ámbito de vivienda, en cada ámbito territorial. ¿Vale? Es importante. Eso es en todos los informes que hacemos. Esto lo publica el Ministerio y estos datos nuestros con datos de registradores. ¿Vale? Pero se publica esta información. Podemos tener acceso fácil, ¿no? ¿Vale? Bien, y esto es lo que quería comentar como variables relevantes del mercado. Es decir, si queremos tener conocimiento de cualquier mercado, el próximo día, dentro de 2 martes, os daré las fuentes, los links directos para que os podáis encontrar todo tipo de información a nivel territorial de todas las variables que nos comentan. ¿Vale? Entonces, el próximo día hablaremos de factores de demanda y de factores de oferta. ¿Vale? Ahora hemos hablado de variables de mercado. Pues nada, lo que he dicho al principio, bienvenidos al Merin y espero que vayáis gustando. Ahora hacemos un pequeño descanso y a las 6, por favor, entramos y tenemos la conexión online con la gente de John Alassay. ¿Vale? Gracias.